Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, queremos agradecer sinceramente su sintonía. Gracias por acompañarnos cada día para estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Me gusta hacer un fuerte énfasis, Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, me gusta hacer un fuerte énfasis en el apellido que tiene la radio. Radio Amanecer, la voz de la esperanza, porque es una emisora que en esta tierra Dios ha puesto para llevar esperanza. Y qué bueno es saber que con la actividad impresionante que realizamos cada tercer sábado del mes de diciembre, la ofrenda que usted trae al Señor para ser administrado por la iglesia toca profundamente a Radio Amanecer. Compras de equipos, establecimiento de la radio en diferentes lugares y la construcción de templos que evidentemente todo el pueblo dominicano conoce de las actividades que realiza la Iglesia Adventista en esas dos direcciones, pues están ahí, y gracias al apoyo que tenemos de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la ofrenda de gratitud, continuaremos adelante en la presentación de estas grandes bendiciones que reporta la iglesia a este pueblo dominicano con Radio Amanecer y la construcción de templos. Me place saludar, Pastor, en esta hora a los amigos y a usted, por supuesto, Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros con mucho entusiasmo compartiendo estas lecciones. Gracias. Una vez más queremos que cada uno de ustedes también se sienta bienvenidos, se sientan apreciados y aceptados por Dios y por nosotros. Ese mismo amor y ese aprecio que el pastor Scroggins y su queridísima esposa y todo el equipo de la radio expresa, tanto a su servidor como también con cada uno de los que comparten y crecen juntos, porque esta es una familia. Radio Amanecer, la voz de la esperanza, realmente es una familia que no solo se circunscribe aquí a la capital, sino a todo el país de República Dominicana, ¿verdad? Cada provincia, cada asociación, y a las tierras lejanas en otros países también que nos escuchan, y cada día hay personas que tienen una disciplina, una costumbre, pastor, en los 3 turnos que se presentan los estudios en la mañana, en la tarde y en la noche, están ahí en el este. Estuve participando en la ordenación de los colegas que fueron ordenados al Sagrado Ministerio de la Iglesia Adventista. Un saludo para todos ellos, de manera muy especial a todos los colegas y pastores. ¿Saben qué, pastor amigo, pastor Scroggins? Hay muchos pastores que están siempre unidos con nosotros, muchos colegas aquí en nuestra asociación central y otras partes también en el este. Nos dicen que están siempre pendientes. Un saludo para todos nuestros colegas y hermanos, que yo sé que también son suyos. Y de manera especial quiero saludar a Juan Anderson Silvestre. Un saludo especial que me dice junto con mientras se están preparando para ir a la escuela, los niños también están en familia y ahí escuchan la radio. Un saludo muy especial para él, para toda su familia, y a nuestra querida iglesia en Ondina, allí a Rosa y a todo el equipo de ancianos y dirigentes y miembros de la iglesia de Ondina en Atomayor del Rey. Un saludo para todos ellos también. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, rogamos en esta hora que vamos a abrir tu santa y bendita palabra, que estés con nosotros, que nos guíes conforme a lo que el Espíritu desea que estos tus hijos puedan externar a través de la radio para fortalecer, para crecer juntos y para que tu nombre sea honrado y glorificado a través de los comentarios. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor Machuca, esta semana
ha sido de gran bendición. Iniciamos un tema que por supuesto en la próxima semana estaremos dándole continuación sobre la misión en favor de los no alcanzados en su primera parte, y estamos definiendo muy claro que hay personas que por su intelecto, grandes filósofos, personas que ciertamente tenían muchos conocimientos en términos de religiones paganas, se hace a veces muy difícil alcanzar a estas personas, y decíamos que Dios fue preparando al apóstol Pablo por la capacidad que tenía, su conocimiento de ciertas culturas, y ahí nos detuvimos durante la semana para hablar de la forma maravillosa en que Pablo se propuso, por supuesto motivado por el poder del Espíritu Santo, a alcanzar esos grandes filósofos y esas culturas donde habían muchos dioses, y estuvimos haciendo un fuerte énfasis conforme al título de la lección que vimos, un fuerte énfasis de la forma en que Pablo trabajó a favor de estas personas necesitadas de un Dios verdadero. Cuando nosotros vemos a Pablo en la misión que cumplió en Atenas, nos damos cuenta que fue muy educado, de una forma clara presentó un tacto, y a la vez fue cauto, pastor y amigos, hermanos que escuchan, porque aunque estaba inmerso en un pueblo politeísta, tenía un Dios para todas las cosas, amantes del conocimiento, las artes, la poesía, la música, todo lo que podía exhibirse y presentarse allí, en una persona que no esté muy controlada y con tacto, pudo haber tenido mayores problemas y complicaciones, porque no aceptar una persona como en lo que cree, lo que acepta, indistintamente, aunque no esté de acuerdo con esos dioses, aunque no adore a esos dioses que las personas tienen como parte de su creencia fundamental, sin embargo reconoció su religiosidad y la utilizó como un punto de conexión para que esto podría servirle como parte de un interés que ellos podrían mostrar por lo que restaría de su discurso. Aunque es un reto para nosotros cuando estamos compenetrándonos con personas del nivel al cual Pablo se expuso, se presentó, se relacionó, nosotros también debemos tomar en cuenta que tenemos verdades claves fundamentales para estos tiempos que las gentes deben conocer, y que el apóstol Pablo es el punto de referencia para que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Noten ustedes que Pablo, cuando estuvo en Antioquía, cita las escrituras para argumentar acerca de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Sin embargo, en Atenas, Pablo comienza con lo que su público gentil conocía muy bien. Por eso ustedes notan que hace referencia al altar, al Dios desconocido, y de los dichos también de sus poetas, como usted bien señalaba, en algún momento, en uno de esos días, en esta semana. En lugar de utilizar pasajes bíblicos introductorios, utiliza estas frases, estos conocimientos, estas porciones de citas de autores, escritores que ellos conocían y familiaridad de prácticas que ellos tenían. Pablo utiliza esto como una forma de afirmación con ellos de lo que sería ahora el contenido más grande en su mensaje, ya una vez estas personas estuviesen receptivas. Ya cuando el apóstol Pablo empieza a realizar una obra a favor de los paganos que vivían allí, siempre debido a la distribución de los judíos en diferentes partes del mundo, allí también se encontró con una resistencia grave de judíos que estaban allí, y que mientras el apóstol Pablo pues hablaba acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algunos se opusieron y causaron alboroto. Sin embargo, nada de esto pudo poner temor en el apóstol Pablo, sino que con mucho ahínco predicó en este lugar. Eso lo veíamos justamente cuando estábamos hablando dentro de las primeras lecciones de esta semana, cuando hablamos de un hebreo en Atenas. El apóstol Pablo definitivamente, conforme a lo que veíamos en Hechos 17 del 1 al 16, el apóstol Pablo hizo frente tanto a los enemigos judíos como a
los creyentes en este sentido, o los que tenían una visión bien mezclada con asuntos, con elementos paganos. Sin embargo, el apóstol Pablo fue y empezó a cumplir con esa misión, y entonces podemos entrarnos, Pastor Machuca, en algunos de los eventos que estuvimos viendo en esta semana cuando ya el apóstol Pablo estaba allí en el Areópago. Noten ustedes que un énfasis que hacíamos durante la semana, encontramos a un hebreo en Atenas. El domingo hacíamos referencia de manera muy especial cómo terminó Pablo en Atenas y sobre todo cómo respondió a lo que allí encontró. Noten ustedes que cuando sale Pablo y llega a Atenas, empezó a relacionarse con las personas en la ciudad, en el pueblo. Asistía a la sinagoga en relación con el pueblo ya judeo-cristiano, que ya tenían con conocimientos bíblicos, pero no se quedó ahí, sino que también se relacionó con quienes, con los demás del pueblo, y dice que le enseñaba y predicaba en esos lugares. Por eso el énfasis que se hace en relación con un hebreo en Atenas hace muy buena puntualización, que aunque tengo creencias diferentes, aunque soy de otro entendimiento diferente, pero no me limito, sino que también me compenetro y empiezo también a predicar y a ofrecer las enseñanzas de un Dios desconocido. Ya veíamos que el apóstol Pablo allí en Atenas había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en lo que tenía que ver con su educación con Gamaliel, pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar el razonamiento y demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, literatura y su religión, conforme a lo que nosotros veíamos de la declaración de Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles en la página número 195, y el Espíritu Santo siempre está dispuesto a utilizarlo a los seres humanos que se colocan bajo su dirección para combatir algún tipo de elemento cultural que no tiene que ver con el Dios verdadero. También hablábamos de cómo Pablo en el Areópago estaba ahora en un lugar de privilegio y de importancia capital. Para que una persona llegara a exponer o que lo tomaran en cuenta para estar en este lugar, tenía que ser un hecho de tal trascendencia que llegara a las altas cortes, específicamente también a los gobernantes, a las personas de alto conocimiento para la época, para el momento. Por eso ustedes notan que el mismo libro de Hechos, capítulo 17, los versículos 18 al 21 y más adelante, ustedes notarán que se habla de que Pablo fue tendencia, un término que usamos durante la semana. Todo el mundo en las plazas hablaba del nuevo predicador, hablaba de ese ser, de esa persona, del Dios que predicaba, del conocimiento que mostraba y la compenetración que tuvo. Entonces, cuando habían hechos de tal trascendencia que se notaban en la sociedad, que eran preponderantes y que influían en la comunidad, entonces podían ser tomados en cuenta para estar en estos lugares. Así Pablo llega al Areópago a exponer, a presentar su creencia. Y noten ustedes que él no se quedó solo en decir que yo creo tal cosa, sino que usó un proceso de enseñanza, primero compenetrándose directamente con aquellas cosas que le llevaban a un reconocimiento del pueblo donde se encontraba, su amplia religiosidad, cultura y enseñanza, y de inmediato también se compenetró con ellos a tal magnitud que citó esta referencia al Dios desconocido y también otras que usó en relación con una escritura de un poeta conocido de ellos también. Exacto, cuando él habla acerca del Dios desconocido, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es aprovechando lo que podía considerarse como un terreno común. El Dios desconocido, pero yo creo en ese Dios. Que usted no tenga una experiencia personal con él, está bien, pero aproveche esa oportunidad y está en un terreno común, decíamos. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Incluso algunos podían abrir el camino
a una conversación más profunda con el apóstol Pablo porque está presentando puntos comunes. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gesto de lograr algo que ni siquiera conocían por si les faltaba. Y ese es un punto muy importante que nosotros estuvimos discutiendo durante la semana. Y entonces Pablo, al trabajar de esa manera, notamos que puede presentar ahora a un Dios nuevo en esas conversaciones que tenía con estas gentes de Atenas. Así es que en un tiempo determinado, pastor, estuvimos hablando de la forma en que el apóstol Pablo pudo presentar a un Dios nuevo en ese lugar. Así es. Noten ustedes que él utilizó primeramente el elogio en su actuar por la percepción que tenía de la espiritualidad y de la sinceridad del pueblo. Número 2, también mostró que habían estudiado las creencias y que también se habían encontrado, él mismo había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido, sobre todo cuando esas cosas del Dios desconocido y las mismas referencias que utilizó y citó de un poeta conocido también de ellos, todo eso lo utilizó como parte de la conexión que necesitaba para poder captar y llamar el interés de ellos a posterior conocimiento o interés en escucharlo más. También le habló de algunas cosas en particular en el descubrimiento que hizo de su religión, y ellos también admitieron que entendían sobre eso. Después de esto compartió varios aspectos de Dios que necesitaban desesperadamente y que de hecho les mostraba a ellos que Dios existía, porque aunque ellos no conocían ese Dios, también ahora Pablo, en el compromiso que tiene y que asume, es poder dar las enseñanzas de la verdad de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y específicamente que vean que Cristo es aquel que le va a dar vida y que sobre todo va a juzgar a todos. Cada quien tendrá su responsabilidad en ese sentido. Por último, en su discurso final, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían, pero que necesitaban tomar decisiones en relación con eso. Posteriormente entendemos cómo Dionisio y Dámaris se interesaron y llegaron a ser parte de este conocimiento que Pablo también mostraba. Dicho esto, vamos a ver entonces en la parte final de la lección algunos puntos que podrían ir resumiendo lo que estudiamos durante toda la semana. Hay unos 4 párrafos en la parte final de la lección que quisiéramos compartir con ustedes con ligeros comentarios. Una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia del apóstol Pablo allí en el Areópago es su estudio en el lugar de los hechos de cómo abordar un grupo de incrédulos no alcanzados, que se tradujo, por supuesto, en un pequeño grupo de creyentes en Atenas. Si el apóstol Pablo se pone renuente y empieza a hablar en contra de los dioses de ellos y de la cultura terrible que tenían en torno a la adoración a dioses paganos, posiblemente los resultados fueran desastrosos y ninguno de los atenienses hubiese creído en la palabra de Dios. Sin embargo, esta parte en la fase final del resumen que estamos haciendo, nos está aclarando que en esas conversaciones que tenía el apóstol Pablo, un grupo de creyentes de Atenas logró conocer del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo en el primer párrafo de la lección final. También vemos que en la cita que se hace, dice: las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los trata la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Cuando nosotros escuchamos esto, nos llega a la mente la necesidad que tenemos de hacer una adaptación del método que vamos a usar en la presentación del mensaje en X o Y contexto religioso, que es totalmente diferente al nuestro.
porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de educación, el mismo estrato social, la misma condición que usted y que yo. En este momento nosotros vemos a un apóstol Pablo que usa todas esas herramientas para compenetrarse con las personas y permitir que haya menos asperezas, menos contrariedades en la presentación de su mensaje. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar también. Al fin y al cabo, la gloria y la honra la recibirá Dios, no yo por mis dotes y capacidades. Como bien decía, nadie será ganado por palabrerío, por alto nivel o por alto conocimiento o recursos. Lo que va a convencer y va a transformar es Cristo con el poder del Espíritu Santo. Amén. En algunas ocasiones nosotros citamos en la radio la pluma inspirada para referirnos a la autora norteamericana Ellen White, que la Iglesia Adventista considera y lo cree de todo corazón, y así es, que sus escritos fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo. Esa pluma inspirada de Elena de White, escribiendo el libro Hechos de los Apóstoles, en la página número 198, sobre el particular que estamos tratando, ella escribió lo siguiente: las palabras del apóstol Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero, con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos, tal, repetimos, como se describe en lo que hemos estudiado en esta semana, y Elena de White en Hechos de los Apóstoles, página número 198, nos está hablando acerca de esa forma delicada, el tacto que tenía el apóstol Pablo para referirse a las personas que habían allí, que adoraban varias deidades. El apóstol Pablo trabajó de una forma con tanta altura que hoy en día nosotros estamos comentando esto, porque ciertamente debemos aprender la lección como iglesia, como cristiano, como personas que están interesadas en llevar estas buenas nuevas de salvación a tantas personas en el mundo que quizás actúan y obran como las personas que estaban allí en Atenas. Cuando vemos el contacto que estamos llamados a tener en este medio que Dios nos permite crecer, estudiar juntos, nos damos cuenta que lo propio como iglesia, como persona, como comunidad de fe, Pablo pudo haber estado en un momento siendo acusado de vanguardista, porque usó una manera que para el momento y para el tiempo se le hubiese llamado que debía ser de otra manera. Pero Pablo no se extralimitó a cómo se percibía o se entendía lo que él debía hacer. Pablo fue comisionado como apóstol a los gentiles, y cada uno de nosotros debe valorar y tomar eso en cuenta. La iglesia necesita de hombres con sus miembros, hombres y mujeres, con dones, talentos, con personalidad, con creatividad, acordes, competentes para el ministerio y también dedicados al servicio, que puedan poner lo que Dios le ha dado, la capacidad y los recursos que Dios ha permitido que se tengan para cumplir la misión, adaptando esto en la metodología a su círculo, a donde se encuentran, para que puedan llegar. Si nosotros hacemos eso, entenderemos este mensaje que se nos está presentando. Fíjese que se nos dice aquí en este último párrafo: por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Evitó irritar a sus oyentes. Esto fue en sí un logro importante, inspirado por Dios. Según Elena White, este es el tesoro de conocimiento al que nosotros como iglesia debemos prestar atención en esta historia. Eso es cierto, eso es cierto. A veces nosotros no discutimos estrategias,
por la radio para llegar a la gente, pero la gente debe entender y no